Fisiología y Biofísica, Unidad Académica 1, Sistema Nervioso Autónomo e Hipotálamo. Segunda parte, el Sistema Nervioso Autónomo. El sistema nervioso somático es responsable de ponernos en relación con el ambiente. Nuestra capacidad de actuar sobre el ambiente y sociabilizar depende del control del músculo esquelético por las motoneuronas alfa. Casi todas nuestras vivencias subjetivas tienen que ver con la experiencia sensoriomotriz y las memorias que hemos generado en base a ellas. Solo ocasionalmente, los fenómenos que ocurren en el medio interno llegan a nuestra conciencia, por ejemplo, el dolor de vísceras huecas cuando se distienden. La actividad del sistema nervioso autónomo, orientada hacia el medio interno, transcurre lejos de nuestra conciencia y voluntad. La existencia de una división entre una vida de los órganos, controlada por los ganglios nerviosos periféricos, y la vida animal, dirigida al entorno y controlada por el cerebro, era reconocida en el año 1800 por un influyente médico francés, Marie-François Villard. Durante el siglo XIX se hicieron algunos descubrimientos fundamentales sobre el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, en Francia, Claude Bernard descubrió que al cortar los nervios simpáticos se dilatan los vasos sanguíneos. Y Brown-Séquard descubrió que al estimular con electricidad el cabo distal del nervio seccionado, se produce vasoconstricción. En Alemania, los hermanos Weber descubrieron que la estimulación del nervio vago puede detener al corazón, y otros descubrieron centros en el tronco encefálico que regulan la frecuencia cardíaca y otras funciones viscerales. Fue Langley quien comenzó a utilizar el término sistema nervioso autónomo y quien desarrolló la idea de que posee dos divisiones antagónicas, el simpático y el parasimpático. Es decir, a principios del siglo XX se aceptaba la existencia de una parte del sistema nervioso orientada hacia el medio interno, con dos ramas eferentes que suelen tener efectos opuestos sobre los órganos, que incluyen neuronas ubicadas en la médula espinal, como en el tronco encefálico, y en ganglios periféricos. También comenzaba a reconocerse el rol del hipotálamo en la regulación de la función visceral. Actualmente se conoce con mucha precisión la organización de ambos sistemas eferentes, simpático y parasimpático. Las neuronas simpáticas preganglionares se ubican en la parte lateral de la sustancia gris espinal, entre los niveles torácico 1 y lumbar 3. Sus axones se dirigen a los ganglios paravertebrales, prevertebrales y a la médula adrenal. Allí hacen sinapsis con las neuronas postganglionares y células cromafines adrenales. Las células cromafines liberan adrenalina a la circulación. Las neuronas postganglionares tienen axones largos que alcanzan las vísceras. A comienzos del siglo XX, en el laboratorio de Langley, se descubrió que la adrenalina produce efectos similares a los que induce la estimulación eléctrica de nervios simpáticos. Actualmente, sabemos que las neuronas postganglionares liberan noradrenalina como neurotransmisor. Este gráfico resume los efectos del sistema simpático sobre distintos órganos. Por ejemplo, produce contracción del músculo radial del iris y, por lo tanto, midriasis. Estimula la producción de una secreción salival espesa como la que nos dificulta hablar durante un examen. Produce sudoración y vasodilatación cutánea que forman parte de la respuesta de pérdida de calor que analizamos en la primera parte de esta clase. Sin embargo, en la mayor parte de los tejidos tiene efecto vasoconstrictor que sostiene la presión arterial. También estimula la secreción de renina por el riñón y, por lo tanto, la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que contribuye a aumentar la presión arterial. También aumenta la frecuencia cardíaca y la contractilidad del miocardio y relaja el músculo liso bronquial. Hacia 1915, el fisiólogo Walter Cannon proponía que el sistema simpático puede activarse de manera generalizada,
produciendo una respuesta coordinada de varios órganos que tiene valor adaptativo en situaciones de huida o lucha. Aunque el simpático posee adaptaciones que facilitan la producción de una respuesta generalizada, como la divergencia en las proyecciones eferentes, donde una neurona preganglionar puede inervar a cientos de neuronas postganglionares, y la médula adrenal, que provee una vía para actuar sobre todos los efectores, las respuestas generalizadas del sistema simpático son poco frecuentes. El sistema simpático está activo todo el tiempo, cumpliendo funciones homeostáticas esenciales como sostener la presión arterial. Las neuronas parasimpáticas preganglionares se ubican en la parte lateral de la sustancia gris espinal, entre los niveles sacro 2 y 4, y en algunos núcleos del tronco encefálico. Sus axones largos se dirigen a los ganglios parasimpáticos que se encuentran muy cerca o en la pared de las vísceras. Las neuronas postganglionares, en cambio, tienen axones muy cortos. Un ejemplo paradigmático es el nervio vago, que promueve la inervación parasimpática de órganos en el cuello, tórax y abdomen. Los cuerpos de las neuronas preganglionares se encuentran en los núcleos del vago y ambiguo y pueden alcanzar blancos en el colon. Este gráfico resume los efectos del parasimpático sobre distintos órganos. Por ejemplo, produce la contracción del músculo esfínter del iris, es decir, induce miosis. Estimula la secreción de casi todas las glándulas exócrinas, incluyendo las de glándulas anexas del tubo digestivo como el páncreas, y promueve motilidad gastrointestinal. Promueve la evacuación de la vejiga y la erección, y tiene un potente efecto sobre el corazón, donde reduce la frecuencia cardíaca. Las descargas generalizadas del parasimpático son poco adaptativas y pueden producir un síncope vasovagal. Pueden ser desencadenadas por estados emocionales intensos y bruscos, por ejemplo, ante la visualización de sangre o por dolor intenso. La pérdida de conocimiento se debe a una caída brusca de la perfusión cerebral, explicable por la bradicardia, y también por otros efectos. En realidad, el síncope vasovagal tiene componentes que dependen del simpático, incluyendo una disminución del efecto vasoconstrictor, que, como explicamos anteriormente, contribuye a sostener la presión arterial. Al igual que el simpático, el parasimpático está activo todo el tiempo, regulando variables fisiológicas esenciales. Pero sus funciones suelen describirse en el contexto de la incorporación y conservación de energía, quizás por su rol protagónico en el funcionamiento del aparato digestivo. Un aspecto muy importante de la fisiología del sistema nervioso autónomo, especialmente en el contexto de la carrera de medicina, es que el simpático y parasimpático difieren en los neurotransmisores que utilizan en las sinapsis neuroefectoras. La relevancia de esta característica es que permite diseñar estrategias farmacológicas para actuar sobre un sistema sin afectar al otro. En el caso del parasimpático, las sinapsis neuroefectoras utilizan acetilcolina como neurotransmisor. Es interesante destacar que a fines del siglo XIX se pensaba que los efectos de estimulación eléctrica de un nervio sobre sus efectores eran mediados por transmisión eléctrica de un tejido a otro. Luigi Galvani había observado que al estimular eléctricamente el nervio ciático del sapo, se producían contracciones de los músculos esqueléticos de la pata y se pensaba que esto era causado por transmisión eléctrica directa del nervio al músculo. A principios del siglo XX se descubrió que estos efectos eran mediados por sustancias químicas liberadas por los nervios. En Alemania, Otto Lewy descubrió que el nervio vago liberaba un factor humoral inhibitorio de la frecuencia cardíaca. Utilizando corazones de sapo aislados junto con el nervio vago, observó que la estimulación eléctrica del nervio disminuía la frecuencia cardíaca. Recogió el fluido que bañaba el corazón bajo la hipótesis de que contendría una sustancia química que había sido liberada por el vago. Si fuera así, ese fluido provocaría la disminución de la frecuencia cardíaca
en otro corazón aislado, y esto es efectivamente lo que ocurrió. Luego, en paralelo, con el inglés Henry Dale, identificaron a la sustancia liberada por el nervio vago y los nervios motores somáticos como la acetilcolina, hallazgo por el que recibieron el Premio Nobel en Medicina en 1936. Actualmente sabemos que tanto las fibras parasimpáticas preganglionares como posganglionares utilizan acetilcolina como neurotransmisor. En la sinapsis ganglionar, la acetilcolina se une a receptores nicotínicos de tipo 2. Ya veremos que las sinapsis ganglionares simpáticas también utilizan acetilcolina y receptores nicotínicos de tipo 2, de modo que los sistemas eferentes autonómicos no difieren mayormente a nivel de la transmisión ganglionar. Es a nivel de la sinapsis neuroefectora que el simpático utiliza un neurotransmisor diferente, que es la noradrenalina. En las sinapsis neuroefectoras parasimpáticas, la acetilcolina se une a receptores muscarínicos. Existen al menos 5 receptores muscarínicos diferentes. Los tejidos efectores autonómicos pueden expresar más de uno de ellos, pero en algunos casos un tipo es dominante. Por ejemplo, la estimulación de receptores M2 es responsable de la disminución de la frecuencia cardíaca que causa el nervio vago. Receptores M1 provocan la contracción del músculo liso en la pared vesical, promoviendo la micción. Y receptores M3 estimulan la motilidad y secreción gástrica. Es interesante que los receptores M3 pueden relajar el músculo liso en otros tejidos blancos, por ejemplo, a nivel vascular. Allí, la acetilcolina activa receptores M3 en células endoteliales y es la liberación de óxido nítrico por el endotelio lo que causa la vasodilatación. En el siglo XIX se caracterizaron los efectos de extractos de médula adrenal sobre los tejidos. Hokichi Takamine aisló la sustancia activa de esos extractos en 1901 y la llamó adrenalina. En esa época se descubrió también que la estimulación de nervios simpáticos producía efectos fisiológicos similares a los de la adrenalina y se propuso entonces que los nervios simpáticos liberaban una sustancia química similar a la adrenalina. Quien propuso por primera vez esta hipótesis fue Thomas Elliot en 1904. Thomas Elliot era un estudiante del laboratorio de John Langley. Se suele considerar a esta publicación como la primera en manifestar claramente la hipótesis de la neurotransmisión química, pero la idea no fue apoyada en el laboratorio de Langley. Elliot abandonó la ciencia y fue finalmente Otto Lewy quien hizo el experimento clave que demostró la transmisión química desde el nervio vago en el corazón. Actualmente sabemos que las terminaciones simpáticas postganglionares liberan noradrenalina y que tanto la noradrenalina como la adrenalina liberada por la glándula suprarrenal se unen a los mismos receptores llamados alfa y beta, de los cuales existen varios subtipos. Los efectos del simpático sobre el corazón son principalmente aumento de la contractilidad y frecuencia cardíaca, y están mediados por receptores beta 1. En tanto que el efecto vasoconstrictor, debido a la contracción del músculo liso arteriolar, es mediado por receptores alfa 1. Actuando sobre receptores beta 2, la adrenalina y noradrenalina producen otros efectos del simpático, como la relajación del músculo liso bronquial y el aumento de la generación y liberación de glucosa a la sangre por el hígado. La visión de que las neuronas simpáticas postganglionares utilizaban exclusivamente noradrenalina como neurotransmisor fue un dogma durante décadas, pero luego se descubrió que existen neuronas en los ganglios simpáticos, inervadas por neuronas preganglionares simpáticas, que liberan acetilcolina sobre sus efectores. Esta excepción dentro del simpático es llamada simpático-colinérgica e inerva glándulas sudoríparas ecrinas que producen sudor con fines termorregulatorios. Este efecto del simpático colinérgico se asocia a vasodilatación cutánea,
provocada por mecanismos indirectos, como la liberación de calicreína por las glándulas sudoríparas. La calicreína promueve la formación local del péptido vasodilatador bradiquinina y además receptores muscarínicos promueven la liberación de óxido nítrico por el endotelio vascular y este actúa como un relajador del músculo liso vascular. Repasemos entonces las ideas centrales sobre la neurotransmisión en las vías eferentes autonómicas. La sinapsis entre la neurona preganglionar y posganglionar, tanto en el simpático como en el parasimpático, utilizan acetilcolina como neurotransmisor y receptores nicotínicos de tipo 2. La sinapsis neuroefectora parasimpática utiliza en todos los casos acetilcolina como neurotransmisor y receptores muscarínicos. La sinapsis neuroefectora simpática utiliza en casi todos los casos noradrenalina como neurotransmisor y receptores alfa o beta. A sus efectos se suman los de la adrenalina circulante, que actúa sobre los mismos receptores. Algunas sinapsis neuroefectoras simpáticas utilizan acetilcolina como neurotransmisor y receptores muscarínicos postsinápticos y causan sudoración y vasodilatación cutánea. Los diferentes neurotransmisores y receptores expresados a nivel de sinapsis neuroefectoras autonómicas brindan la oportunidad de actuar farmacológicamente de manera específica sobre dicha sinapsis. Las terminaciones presinápticas de las neuronas postganglionares, tanto del simpático como parasimpático, se presentan como dilataciones a lo largo de las ramificaciones del axón, conocidas como varicosidades. A medida que el potencial de acción recorre el axón, se abren canales de calcio voltaje dependientes en cada varicosidad, y esto causa la liberación de neurotransmisor. En muchos tejidos efectores es difícil reconocer un sitio postsináptico especializado asociado a cada varicosidad, y se supone que el neurotransmisor alcanza sitios relativamente alejados. Este tipo de neurotransmisión es llamada por algunos autores transmisión por volumen, para diferenciarla de las típicas sinapsis glutamatérgicas y GABAérgicas centrales y también de la sinapsis neuromuscular, donde cada terminación presináptica está en contacto con un sitio altamente especializado en la célula postsináptica. La maquinaria de síntesis y almacenamiento de la sinapsis neuroefectora autonómica es similar a la descrita en otras sinapsis colinérgicas. La colina acetiltransferasa cataliza la síntesis de acetilcolina, que es almacenada en vesículas sinápticas mediante un transportador específico vesicular. Los receptores muscarínicos se dividen en dos familias. Los M2, M4 señalizan reduciendo los niveles de AMP cíclico, mientras que los M1, M3 activan la cascada de inositol trifosfato y aumentan la concentración intracelular de calcio. En algunos tejidos, como el endotelio vascular, la activación de receptores M1, M3 produce la activación de la óxido nítrico sintetasa. Dado que el óxido nítrico difunde libremente a través de las membranas, puede llegar a células que no reciben inervación directa del sistema nervioso autónomo, complementando los efectos de la acetilcolina, como ocurre en la vasodilatación del tejido eréctil. También es común que la acetilcolina se colibere con otros neurotransmisores, en general peptídicos, como el péptido intestinal vasoactivo, que pueden tener efectos complementarios a los de la acetilcolina sobre las células efectoras. Por ejemplo, a nivel de las glándulas salivales, la acetilcolina actúa sobre las células acinares, aumentando la secreción, y el péptido intestinal vasoactivo coliberado actúa sobre los vasos, produciendo la vasodilatación indispensable para que la secreción aumente. Las sinapsis colinérgicas neuroefectoras poseen otras proteínas que pueden ser blanco de drogas, como la enzima acetilcolinesterasa, que destruye a la acetilcolina en el espacio sináptico. Los inhibidores de esta enzima pueden causar intoxicaciones graves,
caracterizadas por efectos excesivos de la acetilcolina en sinapsis periféricas. Los receptores muscarínicos deben su nombre a que son activados por la muscarina, una sustancia extraída del hongo Amanita muscaria. Este hongo posee varias sustancias psicoactivas y fue utilizado por algunas culturas para alterar la conciencia en ceremonias religiosas, pero puede producir intoxicaciones graves. La intoxicación con muscarina u otros agonistas muscarínicos, es decir, drogas que activan al receptor produciendo los efectos de su ligando endógeno, produce efectos parasimpáticos típicos, como la bradicardia, sumados a efectos del simpático colinérgico, como la sudoración y la vasodilatación cutánea. Todos los receptores muscarínicos son bloqueados por la atropina, también un producto natural extraído de la tropa veladona. La intoxicación con atropina y otros antagonistas muscarínicos, es decir, drogas que impiden los efectos del ligando endógeno sobre el receptor, producen disminución de las secreciones exócrinas, incluyendo la sudoración, disminución de la motilidad gastrointestinal, taquicardia, midriasis y parálisis de la acomodación del cristalino, además de efectos sobre el sistema nervioso central. Los efectos de los antagonistas muscarínicos revelan la existencia de un tono parasimpático en muchos órganos. Por ejemplo, la frecuencia que impondría el tono sinusal al corazón en reposo sería cercana a los 100 latidos por minuto, de no existir un tono parasimpático que la mantiene en menos de 80 latidos en la mayor parte de los adultos. Los antagonistas de receptores muscarínicos tienen varios usos terapéuticos. Por ejemplo, la tropicamida se aplica localmente en los ojos para producir midriasis y paralizar el músculo ciliar, responsable de la acomodación, y facilitar de esta forma la observación de la retina. La escopolamina y otros antagonistas se utilizan para disminuir la actividad del músculo liso intestinal y de las vías urinarias cuando se producen cólicos, contracciones espasmódicas dolorosas que se presentan, por ejemplo, en caso de obstrucción. Al igual que en el caso de la sinapsis neuroefectora colinérgica, las noradrenérgicas suelen coliberar péptidos neurotransmisores. Por ejemplo, el neuropéptido I complementa el efecto vasoconstrictor de los receptores alfa-adrenérgicos en las arteriolas. Los receptores alfa-1 utilizan la cascada de inositol trifosfato y elevan el calcio intracelular, provocando la contracción del músculo liso. En cambio, los receptores alfa-2 actúan disminuyendo los niveles de AMP cíclico. Aunque se describan receptores alfa-2 posinápticos en algunos efectores, su función mejor conocida es a nivel de las terminaciones presinápticas, simpáticas e incluso parasimpáticas, donde inhiben la liberación del neurotransmisor. Los receptores beta señalizan todos aumentando la concentración de AMP cíclico. Sin embargo, pueden tener efectos diferentes según el efector en el que se encuentren. Por ejemplo, los receptores beta 1 aumentan la contractilidad del miocardio, mientras que los beta 2 relajan el músculo liso. A nivel de las arteriolas que irrigan el músculo esquelético, la adrenalina liberada por la médula adrenal produce vasodilatación mediada por receptores beta 2. Las sinapsis neuroefectoras noradrenérgicas poseen además otras proteínas que pueden ser blanco de fármacos, como por ejemplo el transportador presináptico de noradrenalina, que extrae al neurotransmisor del espacio sináptico. Por ejemplo, la cocaína y las anfetaminas bloquean este transportador y también el que produce la recaptación de dopamina en sinapsis del sistema nervioso central. En algunas situaciones clínicas se puede observar activación generalizada simpática de efectores autonómicos. Las drogas que bloquean la recaptación presináptica de noradrenalina, como la cocaína, por ejemplo, prolongan la acción de la noradrenalina sobre sus receptores,
causando una respuesta simpática excesiva de los mismos. Algo parecido ocurre con los tumores de células cromafines, es decir, de las células adrenales que producen adrenalina. Estos tumores liberan cantidades anormalmente elevadas de adrenalina a la circulación, que se evidencia en una actividad simpática exagerada. Cabe destacar que en estos casos es la respuesta simpática adrenérgica la que se manifiesta clínicamente, como midriasis, taquicardia y broncodilatación. En estos casos no se presenta la vasodilatación cutánea y sudoración que son mediadas por el simpático colinérgico, aunque sí se presenta sudoración mediada por glándulas apócrina en axilas y palmas de las manos, que son estimuladas por receptores adrenérgicos. Existen numerosos fármacos agonistas y antagonistas de los receptores alfa y beta, y algunos de ellos de gran utilidad clínica. Los antagonistas de receptores alfa-1 impiden el efecto tónico vasoconstrictor de la noradrenalina sobre las arteriolas, causando una disminución de la presión arterial. Aunque actualmente no se los usa clínicamente para tratar la hipertensión arterial, este efecto revela la existencia de un tono simpático sobre los vasos. En la clínica, sí se utilizan los antagonistas beta-1 para tratar la hipertensión arterial. Estos fármacos reducen los efectos estimuladores del simpático sobre el corazón y de la secreción de renina por el riñón. Recordemos que la renina activa una cascada de fenómenos que deriva en un aumento de la presión arterial. Los antagonistas de receptores beta también reducirían la presión arterial por sus efectos sobre sinapsis ubicadas en el sistema nervioso central. Finalmente, mencionaremos que son muy utilizados en la clínica los agonistas de receptores beta-2. Se los utiliza para relajar el músculo liso bronquial, por ejemplo en el tratamiento del asma, y también para relajar el músculo liso uterino, cuando se presentan anticipadamente contracciones durante el embarazo. Repasemos entonces las ideas centrales sobre la neurotransmisión en las vías eferentes autonómicas. Los efectos del neurotransmisor, ya sea acetilcolina o noradrenalina, dependen del receptor que exprese el efector. Por ejemplo, en el músculo liso vascular, los receptores alfa-1 provocan contracción, mientras que los beta-2 inducen relajación. Algunos efectos de las sinapsis neuroefectoras son mediados por cotransmisores o por la liberación de mediadores químicos por los efectores. El sistema nervioso autónomo tiene una actividad continua que se manifiesta como un tono sobre algunos efectores. Por ejemplo, el vasoconstrictor simpático y el tono vagal sobre el corazón y el tubo digestivo. La existencia de este tono queda en evidencia al administrar fármacos que impiden el efecto del neurotransmisor sobre su receptor. La variedad de receptores existentes en los efectores y la existencia del tono permiten actuar con fármacos de manera bastante selectiva sobre algunas funciones del sistema nervioso autónomo para lograr los efectos terapéuticos deseados.